video de Enciclopedia Sistémica. Yo soy Guillermo Hugo Gómez y en este video vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho en el canal. De verdad es un tema del cual me entusiasma muchísimo hablar, porque es un tema muy interesante que en lo personal a mí me apasiona mucho, y que es el tema de la teoría del doble vínculo. La teoría del doble vínculo es una teoría que, aunque nació en el campo de la psicología, de los estudios de la comunicación humana y en el ámbito del estudio de la comunicación y de las paradojas en la comunicación, es un término cuya utilización se ha extendido a diferentes ámbitos, como las relaciones internacionales, por ejemplo, como la comunicación política, entre muchos otros campos de estudio y de praxis humana. Y es un término que desde luego, pues bueno, también se ha ido desvirtuando a lo largo del tiempo y ha ido representando cosas distintas de las que se intentaba originalmente que representara. Sin embargo, pues este concepto es muy importante en el ámbito, en todos estos ámbitos que ya he mencionado, pero que también es muy importante en el estudio de la psicoterapia, y específicamente en el estudio de las terapias sistémicas, de las terapias breves. Así que en este video vamos a hacer una revisión acerca de el estudio de las paradojas de la comunicación, de cómo surge la teoría del doble vínculo, de qué se supone que es el doble vínculo, de su conexión con la esquizofrenia, de las críticas que recibió, de las respuestas que sus autores hicieron a dichas críticas. En fin, va a ser un video muy completo acerca de este concepto. Yo espero que te guste mucho, que te sea muy útil, y pues bueno, vamos a empezar con el tema. Muy bien, para hablar del doble vínculo es preciso que nos vayamos introduciendo al tema desde sus orígenes, para que lo podamos comprender de una mejor manera. Y para ello tenemos que remitirnos a los primeros estudios sobre las paradojas en la comunicación. Esta es una historia que ya has escuchado en otros videos. Voy a simplificarla aquí porque es importante, para que no tengas que ir a otro video y regresar acá, sino que tengas toda la información disponible en este video. Bueno, pues la historia se remonta a Gregory Bateson, nuevamente cibernetista, antropólogo inglés, que en un momento determinado de su vida académica empieza a sentir una gran curiosidad acerca específicamente de la comunicación animal. Cuenta una historia por ahí que él veía a las nutrias jugar en el zoológico de San Francisco y se preguntaba cómo es que las nutrias hacían para diferenciar el comportamiento que estaban o del cual estaban siendo receptores por parte de las otras nutrias, y saber que eran comportamientos de juego y no comportamientos de ataque. Desde luego, se puede observar que las nutrias toman estos comportamientos como comportamientos de juego porque no hacen un contraataque en toda regla, sino que parecen responder también con comportamientos que parecen de ataque y que, sin embargo, no lo son, porque no se lastiman entre ellas. Desde muy temprano, con estas ideas en mente, con estas curiosidades, Gregory Bateson reunió a un equipo multidisciplinario de investigadores, entre quienes se encontraba Jay Haley, John Wickland, William Fry y más adelante el psiquiatra Don Jackson. El equipo fue eventualmente haciendo investigaciones acerca de la comunicación
Y pronto les llegó la noción de que la comunicación se da de manera simultánea en múltiples niveles. Es decir, que la comunicación no es solamente lo que decimos, sino que tiene que ver con el contexto en el que decimos las cosas. Tiene que ver con la manera en la que decimos, en la que nos comunicamos. Y tiene que ver con lo que hacemos mientras decimos. Y también se llega a la noción de que todo comportamiento es comunicación y de que no se necesita decir para comunicarse, ¿no? Entonces, no se puede no comunicar, pero al mismo tiempo, cuando nos estamos comunicando, nuestra comunicación tiene diferentes niveles. Ahora bien, estos diferentes niveles de mensaje suelen afirmar una idea o negar una idea. Y estos diferentes niveles de mensaje al mismo tiempo pueden reforzarse entre sí o pueden negarse o anularse los unos a los otros. Por ejemplo, si una persona dice te amo, ¿sí?, mientras tiene un comportamiento verbal de quítate de aquí, no te quiero ver, pues estamos hablando de que hay una incongruencia entre los diferentes niveles de mensaje, porque el mensaje verbal te amo suele implicar el deseo de ver a la persona y el deseo de la cercanía de esa persona. Pero el lenguaje corporal que en este caso está acompañando a este mensaje está diciendo lo contrario y está anulando a lo que el mensaje principal, o verbal más bien, está diciendo. Cuando esto ocurre, se dice que hay una incongruencia o en momentos determinados, desde un punto de vista más, o sea, cuando las contradicciones surgen en un nivel más abstracto, hablamos de que se da una paradoja, ¿vale? Una paradoja. Las paradojas son situaciones que surgen en el ámbito de la lógica formal y que desde luego pueden manifestarse en el ámbito de la comunicación y tener un efecto pragmático entre los comunicantes. El efecto, o más bien la paradoja probablemente más famosa de todas, ¿no? La paradoja lógica más famosa posiblemente sea la paradoja russelliana, porque pues bueno, Russell estudiaba la teoría de los conjuntos y un día comenzó a preguntarse si era posible que hubiera un conjunto de todos los conjuntos que no se contuvieran a sí mismos. Y desde luego, si ese conjunto de los conjuntos que no se contienen a sí mismos existiera, entonces ese conjunto no podría existir. Porque si no puede existir, entonces no sería parte de sí mismo. Y esta es una idea bastante concreta que la podemos de alguna manera hacer un poquito más comprensible, por ejemplo, a través de la paradoja del barbero o a través de una versión todavía más simplificada como la paradoja del mentiroso. Tenemos aquí, por ejemplo, este ejemplo de la paradoja del mentiroso que dice: esta frase es falsa. Si lo que dice esta frase es cierto, entonces lo que está diciendo es falso, porque dice esta frase es falsa. Si por el contrario lo que dice es falso, eso significa que la frase es verdadera. Y entonces la frase es verdadera si es falsa y es falsa si es verdadera. ¿Y cómo es que llegamos a esto? Pues en el caso de esta paradoja en particular,
pues hay diferentes cosas que la hacen ser una paradoja. Una de ellas es que hay una incongruencia entre los tipos lógicos. Por un lado, esta frase es falsa al contener dentro de sí la palabra frase como sustantivo y la palabra es como verbo. Se trata de una frase que está calificando a otra frase. El problema surge cuando encontramos que a la frase que está calificando es a esa misma frase, ¿sí? Y entonces nos encontramos con una paradoja de autorreferencia. Es una frase que se clasifica a sí misma y que por lo tanto viola el principio de la teoría de los tipos lógicos de que una clase no puede ser miembro de sí misma, ¿sí? Las paradojas pragmáticas, a las que más adelante, pues bueno, así sería como las llamaría Paul Václavic, pero desde luego siempre basándose en los estudios de la comunicación de Bateson, pues son paradojas que se dan en la comunicación humana, en la comunicación del día a día, en la comunicación que tenemos entre padres e hijos, entre parejas, entre amigos, etc. Y que desde luego tienen un efecto pragmático entre las personas entre las que se emite tales mensajes paradójicos. Posiblemente la paradoja pragmática más común y también la más sencilla de entender sea la paradoja de la espontaneidad. Cuando yo le pido a alguien que sea espontáneo, si la persona es espontánea, lo estará haciendo en obediencia a que yo se lo estoy pidiendo y por lo tanto la persona no está siendo espontánea. Y si por el otro lado la persona no es espontánea, pues entonces no está siendo espontánea. Cuando yo demando espontaneidad de una persona, le impido precisamente ser espontánea. Y la paradoja de la espontaneidad, desde luego, no es que vayamos por la vida diciéndole a la gente, oye, sé espontáneo, no, porque pues, no tendría sentido, no creo que nadie aquí lo haga. Sin embargo, cuando, por ejemplo, le decimos a nuestros hijos, oye, muy mal al hacer la tarea, oye papá, pero la hice, sí, pero es que te tiene que nacer hacerla, ¿sí? El te tiene que nacer es algo que solamente puede ser espontáneo, ¿sí? Pero como se está exigiendo una actitud espontánea, precisamente se le impide al niño que tenga esta actitud de manera espontánea, porque si la tiene o aparenta que es de manera espontánea, la estará teniendo en obediencia a la persona que se lo pidió. De esta manera no hay forma en la que este hijo pueda satisfacer el criterio del papá o de la mamá en este caso, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos haciendo este embudo de las paradojas lógicas a las paradojas comunicativas, pragmáticas, y luego llegando a esta paradoja, a este tipo de paradoja, que es un tipo de paradoja compleja, a la que le llamamos la paradoja del doble vínculo. El doble vínculo, en esencia, es un tipo de comunicación paradójica, pero que es una comunicación paradójica bastante compleja. Y es compleja en su estudio, es una paradoja muy abstracta, y por esa razón vale la pena ir comprendiendo cómo vamos haciendo este camino de las paradojas lógicas a las comunicativas y luego al doble vínculo. Pues resulta que el equipo de Bateson había estado estudiando la comunicación desde el punto de vista de la teoría de los tipos lógicos en diferentes ámbitos, en la comunicación animal, en el teatro, en la hipnosis, en muchos ámbitos, en particular en el budismo zen, por ejemplo, etc. Y eventualmente, como pues eran becas de investigación que se les otorgaba al equipo por ciertos años para investigar sobre estos temas, pero con algún fin específico, llegó un momento en el que, pues de alguna forma, el equipo tuvo que comenzar a hacer investigaciones sobre la esquizofrenia.
de tal manera que con esto bajaron una beca del National Institute of Mental Health, si no me equivoco, para poder dar continuidad a sus estudios sobre la comunicación, pero en este caso específicamente sobre la comunicación esquizofrénica. En este sentido, y como curiosidad histórica, es curioso conocer el hecho de que Gregory Bateson, a pesar de ser considerado como uno de los padres fundadores de la terapia sistémica, no se consideraba a sí mismo como un terapeuta. De hecho, ni siquiera le interesaba mucho el estudio de pues aquello a lo que le llamaríamos psicopatología, y mucho menos de los intentos de cambiar a las personas a las que uno considera como portadoras de una psicopatología. Gregory Bateson cuenta una anécdota muy curiosa que le ocurrió cuando, mientras hacía las investigaciones sobre el doble vínculo con pacientes esquizofrénicos, un hombre esquizofrénico le dijo: Gregory, lo que pasa es que yo ya viví en tu mundo, y viví en tu mundo 30 y tantos años, y no me gustó. Y tú estás haciendo que yo regrese a tu mundo. No quiero. ¿Sí? Entonces, Bateson era muy partidario de respetar la experiencia de las otras personas y de no tratar de intervenir en ellas, ¿no? Sin embargo, pues había comenzado a formar parte de manera relativamente reciente en el equipo Donald de Ávila Jackson, un psiquiatra ya famoso para esa época, ya con algo de reputación, de buen prestigio, y pues desde luego él era una figura dominante también, una figura líder dentro del equipo, y desde luego que a él sí que le interesaba mucho el estudio de la comunicación desde el punto de vista psiquiátrico. De esta manera, con la necesidad de estudiar a los esquizofrénicos, pero además con la dirección de Jackson, que estaba muy interesado en este tema, comienzan a estudiar a las familias de los esquizofrénicos y a los esquizofrénicos también al interior de su entorno familiar. Desde luego, el concepto del doble vínculo nació hasta cierto punto de una manera inductiva, porque ellos ya tenían configurado el estudio de la comunicación desde el punto de vista de los tipos lógicos y desde el punto de vista de las paradojas, y básicamente esto era lo que ellos ya esperaban encontrar cuando estaban estudiando a los esquizofrénicos junto con sus familias. De estas observaciones, desde luego, con estos lentes de la teoría de los tipos lógicos en la comunicación, llegaron a la descripción en un artículo del año de 1956 titulado Hacia una teoría de la esquizofrenia, aquellos componentes de una situación comunicativa paradójica específica a la que ellos le llamaron la comunicación de doble vínculo, y que desde la perspectiva de ellos podría llegar a ser uno de los factores etiológicos más importantes de lo que se llamaría o de lo que en psiquiatría es llamado o es etiquetado como esquizofrenia. Los ingredientes que ellos describieron para explicar este tipo de situaciones son los siguientes 6 que aparecen aquí. Por un lado, que en una situación de doble vínculo tienen que estar involucradas al menos 2 personas, una de las cuales será llamada la víctima, mientras que la otra será llamada la persona vinculante o el vinculador. Bien. Por otro lado, la experiencia tiene que ser repetitiva y tiene que ser habitual en la vida relacional de la víctima. La repetición de este patrón es sumamente importante para que pueda tener sentido tomar estas secuencias como una explicación sobre la posible etiología de la esquizofrenia, ¿no? Entonces, con este contexto, con estos elementos contextuales, ahora sí vienen los mensajes paradójicos, ¿no? Entonces, el tercer punto
es que suele haber una orden primaria negativa del tipo: no hagas esto o te voy a castigar, o del tipo: si haces esto te voy a castigar. ¿Sí? Básicamente, no hagas esto o te va a ir mal. Bien, el siguiente elemento es que hay una orden secundaria que entra en conflicto con la primera, pero a un nivel más abstracto. ¿Sí? Es decir, que no se dice normalmente, en un nivel que usualmente no es verbal, no es abierto, no es concreto, sino en un nivel más abstracto. En este sentido, esta orden negativa secundaria entra en conflicto con la primera orden y también es sancionada si no se obedece. Esta orden tiene que ver con la primera orden. Usualmente clasifica a la primera orden. Por ejemplo, no me veas a mí como la persona que te va a castigar. Si haces esto que yo te dije, que si lo haces te voy a castigar, ¿vale? O también puede darse en la forma de que si la persona hace lo contrario de lo de la orden primaria, también es castigada, ¿sí? Y luego además hay una orden negativa terciaria que impide a la víctima escapar de la situación, ¿sí? Esto usualmente se da dentro de una relación de dependencia económica, por supuesto. El hijo no se puede ir y abandonar a sus padres porque cómo va a vivir, ¿no? Etcétera, ¿sí? O también se puede dar en la forma en la que si la persona comenta sobre la contradicción que está recibiendo: oye mamá, no manches, mira, me tienes aquí de güey, si hago esto mal y si hago lo otro mal, ¿qué carambas quieres, no? Ay, no, eres un hijo malagradecido, etcétera, 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 ¿no? O sea, que se le impide a la víctima metacomunicarse acerca de las comunicaciones paradójicas y o contradictorias que está recibiendo. A través de la repetición, y precisamente porque el hijo se presupone que es una persona que depende de los padres, y que depende de los padres por la edad, por sus incapacidades propias de la edad, etcétera, 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 entonces se va generando de alguna manera determinada, ¿sí?, un aprendizaje en el cual el hijo ya espera simplemente que esta comunicación de doble vínculo paradójica, de la cual no puede escapar y en la cual no puede ganar, se repita y se repita y se repita una y otra vez, hasta que llegue el punto en el que solo basta con que se dé una parte de la secuencia frustrante, ¿sí?, o simplemente ya está internalizada, ya está interiorizada, piensa que se está dando aquí, para desencadenar en una reacción de rabia, en una reacción de pánico, o incluso bajo la forma de alucinaciones, ¿no? Entonces, esta es la propuesta, ¿sí? Una madre le dice al hijo, por ejemplo, ponte la corbata que te regalé. Y al rato, cuando el hijo se pone la corbata, la mamá le dice, o no le dice nada, simplemente se ríe, como implicando con su risa y viendo hacia su corbata que se ve mal o que se ve ridículo con la corbata, ¿sí? Y entonces, si el hijo se deja puesta la corbata, mal, porque la madre se burla de él.
Pero si se la quita, mal, porque está desobedeciendo el mandato de su madre de quitarse la corbata. En ambas situaciones recibe un castigo. Pero si el hijo además le dice, oye mamá, me pongo la corbata, te burlas de mí, me la quito y entonces te ofendes, entonces la mamá se ofende, le retira el cariño, le deja de hablar, etcétera, ¿sí? Y entonces el muchacho aprende eventualmente a no discriminar adecuadamente entre los niveles lógicos de los mensajes. Vamos a ponerlo aquí de una manera más simplificada, ¿no? Para hablar de 4 elementos específicamente. Debe haber pues, la presencia de 2 o más mensajes contradictorios que se anulan mutuamente, creando una situación en la que cualquier respuesta resulta incorrecta, ¿sí? Si me quedo mal, si me voy también. Si te hago caso mal, si no te hago caso también, ¿sí? Hay además una relación significativa, ¿sí? No es lo mismo recibir un mensaje paradójico de una persona que no te importa, a quien no conoces, que recibir un mensaje paradójico de tu mamá cuando eres un niño pequeño. Es importante que exista la relación significativa. Además hay una imposibilidad de metacomunicarse porque, como ya lo vimos, si yo hago comentarios acerca de la discrepancia en la comunicación que estoy viendo, soy castigado también. Y que además esta experiencia sea repetida en el futuro. Bien. Estos son básicamente los elementos de la situación del doble vínculo. Pues estos elementos fueron descritos inicialmente en este artículo llamado Hacia una teoría de la esquizofrenia, publicado en el año de 1956 por Gregory Bateson, Don Jackson, Jay Haley, John Wickland y William Fry. Este artículo fue publicado en ese momento, vale decirlo, en contra de la voluntad de Gregory Bateson, quien por un lado no quería tener mucho que ver con la cuestión de la psiquiatría y que además por otro lado consideraba que la teoría estaba demasiado en pañales como para atreverse a publicarla y a decir que era una explicación suficiente para la esquizofrenia. Sin embargo, Don Jackson con su empuje dijo, ya está lista, no hay problema, la podemos lanzar. Y entonces lanzan esta teoría en la que no solamente describen la situación doble vincular, sino que además la vinculan con la esquizofrenia como un factor etiológico de la esquizofrenia. Y entonces aquí pues nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo es que vinculan el doble vínculo con la esquizofrenia? Bueno, por un lado, una de las consecuencias del doble vínculo es que este pone a la persona que lo recibe en una situación insostenible porque no puede ganar, ni puede tener una respuesta adecuada, ni puede desvelar la paradoja comunicativa y tampoco se puede ir. Entonces la situación está realmente jodida y eso genera mucho estrés, mucha frustración, ¿vale? Esto se da así porque la discriminación adecuada de los niveles lógicos de los mensajes recibidos es castigada. O sea, como no se puede metacomunicar, como no puede decir, a ver, ¿sí? Me estás poniendo en una situación insostenible, porque si lo dice, le va mal, le va peor. Entonces empieza a normalizar ese tipo de comunicación. Pero como no puede ni hacer X, ni hacer no X, ni hacer Y, ni hacer no Y, entonces empieza a tomar otro tipo de comportamientos que desde fuera parecen desde luego absurdos, ¿sí? Y que pueden ser
como veremos más adelante, etiquetados con el rótulo de esquizofrenia, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona eventualmente aprende, ya sea para evitar el castigo o para ponerse en línea con su madre, porque además el artículo habla de que usualmente es la madre, ¿no? Posiblemente con el objetivo de o evitar el castigo o alinearse con ella, la persona aprende a no discriminar adecuadamente entre los tipos lógicos de los mensajes recibidos. Y al mismo tiempo, o sea, es decir, a pasar los mensajes, a no desvelarlos, a normalizarlos de alguna manera. Pero al mismo tiempo, empieza a tener fallas para etiquetar adecuadamente sus propios mensajes. Empiezan a hablar raro, ya lo veremos ahorita, ¿no? Y entonces la persona aprende a hacerlo, interioriza este aprendizaje, lo automatiza y pasa incluso ya a ser parte de su forma habitual de comunicarse con los demás y de conducirse hacia los demás. Entonces, ¿de qué manera se manifiesta esta no discriminación por parte de la víctima sobre los niveles lógicos de los mensajes que recibe? Pues la persona interpreta literalmente mensajes metafóricos, ¿sí? Si a la persona le dicen se está cayendo el cielo afuera porque está lloviendo, la persona de verdad piensa que se está cayendo el cielo, ¿vale? Hay esa pérdida de la capacidad de distinguir que de lo que se está hablando es una metáfora y se le otorga por lo tanto un significado literal. También la persona con esquizofrenia puede llegar a desarrollar una incapacidad para comprender entre el fracaso o el fracaso, perdón, es el sarcasmo, no le hagan caso, incapacidad de comprender el sarcasmo o la ironía, ¿sí? Ya saben que el sarcasmo pues es una frase que se dice con la intención de decir justamente lo contrario, pero enviando pistas verbales o aprovechándose del contexto, ¿sí? Para de alguna manera dar a entender que lo que se quiere decir es lo contrario, ¿no? Es como, ¿le estás pasando bien? Sí, muy bien que le estoy pasando. Nunca he estado tan feliz en mi perra vida. ¿Ok? Ahí hay un sarcasmo, ¿vale? También, y bueno, ¿no? El esquizofrénico no distingue que de lo que se está hablando es un sarcasmo. Y pues de esta manera interpreta literalmente que la persona se le está pasando muy bien, ¿sí? También suele haber interpretaciones paranoides, suele pensar que están detrás de él, que le quieren hacer algún daño, etc. Y también suele tener dificultad para comprender las intenciones de las personas. Bien. Pero también esta incapacidad para de alguna manera discernir entre tipos lógicos se ve expresada en su propia manera de comunicarse, ¿sí? Entonces la persona aprende a comunicarse de tal manera que sus mensajes presentan incongruencias en sus diferentes niveles. Por ejemplo, incongruencias entre la comunicación verbal y no verbal. Tienen una comunicación inexpresiva. Te pueden decir algo que debería ser muy feliz con una cara muy triste, ¿sí? También suele tener dificultad o una incapacidad aparente para seguir instrucciones. Suele tener una comunicación aparentemente absurda o carente de sentido. Puede desarrollar mutismo, catatonia, verborrea excesiva e incluso alucinaciones, ¿sí? Por ejemplo, las alucinaciones le pueden servir a la persona para hacer algo, para vengarse de alguien, para expresar su frustración, pero al mismo tiempo deslindándose de que haya sido ella quien lo hizo. Yo no fui, fue un demonio
que me dijo que hiciera esto, ¿sí? Deslindándose de su propio acto, ¿vale? También puede ocurrir que una persona con esquizofrenia lance mensajes aparentemente absurdos, pero de alguna forma como un poco velados, o que tienen un mensaje realmente. Hay un caso en el que Don Jackson atendió a una chica que llegó, se sentó en el consultorio y Jackson le preguntó qué era lo que necesitaba, y la chica le dijo, pues bien, mi mamá tuvo que casarse y ahora estoy aquí. Y aunque esta es una comunicación aparentemente absurda, a la cual muchos psicoterapeutas seguramente le darían el estatus de, bueno, dijo una burrada, ¿no? Jackson empezó a investigar en el contexto de la chica, a tratar de comprender qué era lo que le quería decir, y al hacer la investigación resultaba que su mamá, pues de alguna manera, o bueno, ¿no? Que la chica era producto de un embarazo no deseado, lo cual la llevó a casarse, a tener una serie de problemas con la pareja, muy fuertes, de las cuales la niña era testigo, y pues bueno, esto a generarle un montonal de estrés en su vida cotidiana y de llevarla incluso hasta el hospital psiquiátrico. Y entonces Jackson descubre que la declaración mi madre tuvo que casarse y ahora estoy aquí tiene sentido dentro del contexto cuando ya se le entiende al contexto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todas estas manifestaciones de las dificultades para discriminar adecuadamente entre niveles lógicos en la comunicación coinciden en muchos casos con los síntomas de la esquizofrenia. El paciente adquiere estas formas de comunicarse como hábitos, y estos hábitos se conforman porque el paciente debe vivir en un universo en el que las secuencias de eventos son tales que sus hábitos comunicacionales inusuales, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, absurdos, grotescos, groseros, majaderos, ¿sí? En cierto sentido son apropiados. Fíjense, ¿sí? Entonces, de alguna manera, se le quita la etiqueta de anormalidad a la persona que manifiesta los síntomas de la esquizofrenia. Y se empieza a considerar que estos comportamientos anormales tienen sentido al interior del contexto comunicacional en el cual la persona se desarrolla. Y pues wow, ¿no? Esto, desde luego, trajo a la teoría del doble vínculo, cuando se publicó, por supuesto, muchísimas reacciones positivas, muchos terapeutas comenzando a integrar esta manera comunicacional, interaccional de ver a sus pacientes más allá del ámbito de lo individual y de lo intrapsíquico. Algunos otros tratando de establecer técnicas basadas en estas ideas o en la comunicación paradójica o en los diferentes niveles de mensaje, algunos desde luego glorificando esta teoría, pero al mismo tiempo la teoría del doble vínculo recibió bastantes críticas, ¿no? Algunos de sus principales críticos fueron curiosamente Ronald Lange, amigo de Gregory Bateson, amigo y colega de todo el equipo de Bateson, antipsiquiatra, que desde luego podía fácilmente estar muy de acuerdo en el ámbito de lo ético con esta visión de la esquizofrenia y de los pacientes esquizofrénicos como personas pues normales, ¿no? Que simplemente un medio terrible los ha
orillado a comportarse de cierta manera. Pero pues Ronald Lake no estaba tan convencido de que si la teoría de los tipos lógicos, que es una teoría de la lógica formal de una abstracción muy elevada, era adecuada para la explicación de los diferentes fenómenos comunicacionales de los seres humanos, ¿vale? Por otro lado, también es importante decirlo que la teoría, por ejemplo, habla de una serie de motivaciones internas, usualmente de la madre, de motivaciones de ambivalencia hacia el hijo, ¿no? O sea, debe haber algo en el nacimiento del hijo que perturbe a la madre de tal manera que le genere una ambivalencia y que esta ambivalencia sea eventualmente comunicada a su hijo a través de la propia ambivalencia de la comunicación. Yo les puedo decir con toda seguridad que esta idea, ¿no? Escrita y plasmada en el artículo original, pues fue seguramente obra de Don Jackson. Si por ahí consiguen el libro de ensayos de Jackson, que tuve la oportunidad de traducir, pues van a encontrarse con que los ensayos de Jackson, los primeros, abordaban mucho este tema de las cuestiones intrapsíquicas en las personas y de cómo esto pudiera estar relacionado con la manera en la que se relacionaban con los demás, porque Jackson era psicoanalista, pero ya tenía una base relacional del psicoanálisis al haberse entrenado con Frida Fromm-Reichmann y con Harry Stack Sullivan. Pero bueno, esta parte es de Jackson, ¿no? Y seguramente la plasmó ahí. Yo creo que fue su granito de arena ahí al escrito. También otros como Mortimer Ostow, por ejemplo, criticaron la teoría del doble vínculo por considerarla como una especie de conductismo operacionalista que omite los factores intrapsíquicos que influyen en el comportamiento humano, ¿no? Esta crítica de, a ver, ¿sí? ¿Y lo intrapsíquico qué? ¿Y el inconsciente qué? ¿Y todo esto qué? No podemos omitir esto, que es súper importante, que es la base de todos los comportamientos humanos, en esta teoría que solamente se basa en lo que la persona obtiene cuando hace X o cuando hace Y, ¿vale? También el artículo, al hablar de una víctima y de un victimario, pues es un artículo de alguna manera culpabilizador, en el que si no se lo menciona de manera explícita, pues sí de alguna manera hace por ahí como eco al concepto de la madre esquizofrenogénica, es decir, de la madre que genera esquizofrenia en sus hijos. Por otro lado, después, conforme fue avanzando la comprensión del enfoque interaccional, se dieron cuenta de que pues no dejaba de ser una explicación lineal del fenómeno de la esquizofrenia. Hay un punto donde comienzan las cosas y se van desarrollando gradualmente hasta que la situación deriva en la esquizofrenia, ¿sí? Y bueno, ¿no? También hubo críticas que después se fueron de alguna manera fortaleciendo en la medida en la que se buscaba hallar evidencia empírica de que hubiera situaciones de doble vínculo presentes en las familias de los esquizofrénicos. Entonces, pues son críticas que dudan desde luego de la patogenicidad de la secuencia comunicativa del doble vínculo. Es decir, el doble vínculo causa una situación muy difícil, pero ¿puede llegar a causar esquizofrenia? ¿Sí? Criticaron que no había datos cuantitativos en el artículo, etcétera, ¿no? Hubo de verdad, ¿no? Muchas críticas, de las cuales, pues desde luego, los autores se hicieron cargo de ellas, reconociendo que había algunos errores que se habían cometido de facto, sobre todo en un artículo en el año de 1962, 7 años después de la publicación de Hacia una teoría de la esquizofrenia, un artículo que fue titulado como Nota acerca del doble vínculo, y en la que el equipo, ahora sin William Fry, porque William Fry ya no estaba presente en ese momento,
no recuerdo si tiene algo que ver con la Segunda Guerra Mundial. Básicamente Bateson, Haley, Wigand, Jackson, ¿no? sin William Fry, dan respuesta a estas críticas y de alguna manera como que modifican o corrigen las deficiencias que ellos mismos reconocieron en su publicación original. En este artículo, el equipo reconoce, 1, que el doble vínculo es una clase de secuencias que aparecen cuando los fenómenos son examinados a través de un concepto de niveles de comunicación. Es decir, que el doble vínculo no es una cosa que está ahí y que tiene existencia propia, sino que es algo que se me vuelve evidente, es decir, que yo comienzo a puntuar de la manera en la que lo puntúo cuando yo me pongo las lentes epistemológicas de la teoría de los tipos lógicos. Bien, entonces Gregory Bateson es algo que criticó incluso desde antes de haber lanzado el artículo. Él mismo decía que el equipo no había tenido el cuidado de no caer en la reificación. ¿Qué es la reificación? La reificación ocurre cuando un concepto, por el hecho de ser creído como tal, se vuelve de alguna manera realidad, se vuelve una cosa, ¿no? Entonces él de alguna manera corrige esta situación y empieza a decir que el doble vínculo es una explicación, y una explicación pertenece a un nivel lógico superior del fenómeno al que se está explicando, ¿no? Entonces el doble vínculo no es una cosa, es una explicación de una secuencia de eventos que aparecen cuando se le ve desde cierta óptica. Por otro lado, en la esquizofrenia, el doble vínculo es una condición necesaria, pero insuficiente, para explicar la etiología de la esquizofrenia. Y a la inversa, es un producto inevitable de la comunicación esquizofrénica. Es decir que, de acuerdo con ellos, en ese punto lo que ellos decían es que el doble vínculo estaba presente siempre que hubiera esquizofrenia. Era una condición necesaria para poder hablar de esquizofrenia, pero no era la única. Debía haber otras cosas. Pero que al mismo tiempo el paciente esquizofrénico, a través de no comentar las contradicciones en la comunicación, de no hacer enunciados metacomunicativos, de él mismo oscurecer su propia comunicación, sitúa al padre o a la madre o a los vinculantes originales en la situación en la que él mismo fue situado en primer lugar, ¿sí? Los pone en una situación en la que no importa de qué manera reaccionen. O sea que el doble vínculo ahora es como si fuera un doble vínculo, ¿no? Es circular. Es un factor causal de la esquizofrenia y es el efecto de la comunicación que el esquizofrénico ha desarrollado justamente al aprender a comunicarse de esa manera bajo el contexto del doble vínculo como una experiencia repetida, ¿sí? También en el número 3 ellos mencionan que los estudios empíricos y las descripciones teóricas de los individuos y de las familias deben, para este tipo de análisis, hacer énfasis en la comunicación observable, en las conductas y en los contextos relacionales, más que enfocarse en la percepción de los estados afectivos o de los estados internos del individuo. Es decir, eso de que la madre tiene ambivalencia, etcétera, no sabemos, no nos debería importar, tenemos que centrarnos en lo que la gente hace y que podemos ver. Y por último dicen que la forma más útil de hacer una descripción
del doble vínculo no es en términos de vinculador y de víctima, sino en términos de personas atrapadas en un sistema continuo que produce definiciones conflictivas de la relación y que en consecuencia también produce una tensión subjetiva. ¿Sí? Es decir, aquí ya no hablamos de que alguien le hace algo a alguien, sino que las dos personas están atrapadas en este continuo, ¿vale? Y de alguna manera esto tiene que ver con el axioma de la comunicación que más adelante lo sintetizó Haley, ¿no? Cuando habla de la puntuación de la secuencia de hechos. Hay un vinculador y hay una víctima en función de que nosotros puntuamos qué ocurrió primero, ¿sí? Pero que en realidad no importa porque eso está sucediendo simultáneamente ahora. Y cualquier puntuación que declare un inicio es una puntuación necesariamente artificial, necesariamente artificiosa. Esta fue la respuesta del equipo a las críticas. Un año después, en el año de 1963, Paul Václavic escribió un artículo titulado Una revisión a la teoría del doble vínculo. En esta, Paul Václavic revisó 37 artículos que se habían escrito entre el año de 1956 y el año de 1962 sobre la teoría del doble vínculo, y se encontró con que había 37 artículos que hablaban sobre esta, ya sea para criticarla, ya sea para halagarla, ya sea para describir cómo otros autores estaban utilizando estas ideas para aplicarlas en su práctica terapéutica. Paul Václavic, que estaba en este momento recién llegado al MRI, él no había formado parte del equipo de Gregory Bateson. Sin embargo, en cuanto llegó, interesado mucho por el estudio de la comunicación, se echó todos los artículos de ellos, platicó mucho con Don Jackson, platicó mucho con John Wickland, platicó mucho con Jay Haley, tomó clases casi particulares con Gregory Bateson para poder comprender de una mejor manera qué era a lo que habían llegado, y que después, más adelante, sintetizó en el libro de Pragmática de la Comunicación Humana, mal conocido como Teoría de la Comunicación Humana, y que, pues bueno, hay polémica con respecto a ese libro. A mí me parece un buen libro, hay a quienes no, pero bueno, esto probablemente se deba a que a Gregory Bateson pareció no gustarle, le lanzó una crítica muy despiadada al libro cuando salió. Pero bueno, ese es el contexto, ¿no?, en el que entra Paul Václavic. Y entre este entusiasmo inicial empieza a revisar, ¿no?, todo lo que hay sobre el doble vínculo, y encuentra que muchas de las críticas que se han hecho a la teoría no tienen sentido, no tienen fundamento, porque por un lado muchas de ellas provienen de malas interpretaciones de la teoría. Por ejemplo, desde un punto de vista operante del castigo que recibo si tengo una conducta, y de la extinción de la conducta y de la generación de nuevas conductas que no son castigadas, y que al no ser castigadas ya por sí mismo eso ya es un refuerzo, por supuesto que esta teoría parece una teoría conductista, ¿sí? De hecho, tiene mucho que ver, tiene mucho en común. Pero Václavic piensa que el core, que el centro, el corazón de la teoría no es el condicionamiento operante, sino la teoría de los tipos lógicos, ¿sí? Y que tiene que ver más con el hecho de que una persona pueda distinguir adecuadamente entre los diferentes tipos lógicos o no pueda hacerlo, o pierda su capacidad de hacerlo, o finja de manera intencional que no puede hacerlo cuando sí puede hacerlo para evitar un castigo. Pero son los tipos lógicos, ¿vale? También Václavic, en este artículo en el que pone fragmentos, ¿no?, de las críticas de todos los artículos que hablaban de esta teoría, señalaban que todos seríamos esquizofrénicos porque todos estamos expuestos a dobles vínculos.
De acuerdo con Václavic, estos autores no toman en cuenta, parece que omiten, que en el artículo se dice clarísimo que tiene que tratarse de una experiencia repetida y tiene que darse en una relación de dependencia, de tal manera que la discriminación entre tipos lógicos es castigada, ¿sí? Entonces, pues es de esta manera en la que Paul Václavic afronta estas críticas. También en el libro de Teoría de la Comunicación Humana, más adelante, diría algo acerca de las críticas que se han hecho a la teoría del doble vínculo, sobre todo en aquellas personas que consideran que la esquizofrenia es una enfermedad y no que es una etiqueta que se le puede dar a un conjunto de síntomas cuando surgen, y que estos dichosos síntomas pueden ser perfectamente explicados no como si fuera una enfermedad, sino como si fuera la reacción normal de una persona normal ante un contexto insostenible. Y ya desde aquí Václavic empieza a dar visos de sus ideas constructivistas y de sus ideas acerca de la subjetividad de las observaciones que hacemos, incluso, y no solamente incluso, sino sobre todo, quienes nos dedicamos a la observación del comportamiento humano. ¿Cuáles son las conclusiones a las que yo llego en este punto? Bueno, que la teoría del doble vínculo sigue siendo una teoría valiosísima, sigue siendo un instrumento conceptual muy valioso para poder explicar muchas situaciones que a veces los clientes traen al consultorio de psicoterapia cuando tienen una situación familiar, cuando tienen una situación de pareja, cuando tienen una situación organizacional que les está generando incomodidad y que les está generando sufrimiento. Hay muchas ocasiones en las que tú puedes ayudar a los clientes ¿a qué? A metacomunicarse, a ver las incongruencias en las comunicaciones que están recibiendo de los demás, o ver las incongruencias y las paradojas en las que ellos mismos están metiendo a las demás personas, ¿no? Y esta forma de metacomunicarse puede traer efectos, sobre todo para un cambio en los comportamientos que conduzcan a una manera de relacionarse más satisfactoria para la persona y para quienes le rodean. Entonces, el hecho de que las investigaciones sobre la esquizofrenia sigan avanzando, de que se siga intentando establecer la esquizofrenia como un trastorno psicofisiológico exclusivamente, para el cual no es importante la situación contextual, o que simplemente se ha activado bajo ciertas situaciones de estrés que no exclusivamente tienen que ser el doble vínculo, aunque pasa en muchas ocasiones que pues muchas personas o muchos colegas simplemente consideran que esta teoría ya debería estar en el bote de la basura. Mi conclusión es que no debe ser así. Insisto, sigue siendo un elemento conceptual muy bueno, muy importante. Y por ahí tengo un artículo que escribió Don Jackson, que es la introducción a un libro que él compiló, que es la etiología de la esquizofrenia, en la que él hace una división de lo que él le llamaría las esquizofrenias, en las cuales pues dependiendo de el tiempo que lleva una persona con esquizofrenia o no, pudiera o de la situación contextual de la persona con esquizofrenia, pudiera explicar, ¿no? Que la persona tuviera una esquizofrenia que él le llamaba reactiva, es decir, no genética, o una esquizofrenia debida a factores genéticos y constitutivos de la persona. Hay un rollo muy interesante ahí que les prometo que va a ser el siguiente video que vamos a hacer. Por el momento yo me despido, ya nos echamos una hora con este video. Espero que les haya sido útil, que no haya mucha paja, que les guste, que les entretenga. Déjenme sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Compartan este video. Si eres profesor, enséñaselo a sus alumnos. Si consideras que la información es correcta, es adecuada, porque a nosotros nos ayuda mucho ir
haciendo que más personas vayan conociendo este proyecto. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho que hayas visto este video. Nos vemos.